A woman from the neighborhood HOA threw away a diabetic child's insulin just because it didn't belong in the shared fridge. Karen Miller had ruled over her community with petty rules and unchecked authority for years. But the boy's mother had something stronger than fear: the truth, the will to fight, and a voice that refused to stay silent. Just wait until you see how this unbelievable story turned, and why justice in the end came crashing down. Desde el primer día que Jennifer Wilson se mudó a Silver Pines, supo que había algo extraño en la manera en que la señora Karen Miller hablaba con los demás. No era una líder, era una supervisora de patio de recreo atrapada en el cuerpo de una mujer adulta, con un sentido de autoridad que rozaba lo autoritario. Como presidenta del Comité de Mantenimiento y Convivencia del complejo, Karen se tomaba cada norma escrita, y muchas inventadas por ella, como si fueran mandamientos sagrados. Regulaba la altura de los arbustos, los colores de las sombrillas y hasta el número de veces que los niños podían jugar con pistolas de agua en el jardín común. Jennifer la evitaba en la medida de lo posible. No quería conflictos, y mucho menos poner a su hijo Zach en el centro de ninguno. Pero el verano llegó con fuerza a aquel año, y el sol golpeaba con una intensidad que preocupaba especialmente a quienes, como Jennifer, cuidaban cada instante la salud de sus hijos. Zach, con apenas 8 años, tenía diabetes tipo 1, una condición que no da tregua, que exige control constante, equilibrio y previsión. Cada salida requería planificación, comida medida, kit de emergencia, insulina refrigerada. Por eso, al decidir pasar la tarde en la piscina comunitaria del complejo, Jennifer había llevado un pequeño paquete con las jeringas prelenadas y lo colocó con cuidado en el refrigerado que, por norma del HOA, todos podían usar para conservar bebidas o meriendas. Lo marcó con una etiqueta clara: medicamento, no tocar, y lo dejó en la esquina del compartimiento superior. Luego, volvió a su silla junto a la piscina, donde Zach reía mientras salpicaba con otros niños. Fue entonces cuando Karen apareció, vestida con su sombrero blanco y gafas oscuras. Sostenía su carpeta habitual de observaciones vecinales, mientras inspeccionaba el área. Se detuvo frente al refrigerador, lo abrió, y en cuanto vio las cajas de insulina, frunció el seno como si acabara de encontrar algo sucio. Con un gesto lento, casi teatral, sacó el paquete y lo sostuvo frente a ella como si fuera una infracción. Jennifer, al verla desde su silla, se levantó de inmediato y se acercó con pasos rápidos. ¿Qué es eso en la nevera común? ¿Medicamentos?, preguntó Karen con desdén, mirando fijamente a Jennifer como si esperara una confesión. Sí, respondió Jennifer, manteniendo la calma. Es insulina. Mi hijo es diabético. Necesita conservarla en frío, especialmente con este calor. No se puede dejar en una hielera, ya se derrite el hielo en minutos. Pero Karen no parecía escuchar razones. Su expresión se volvió aún más dura, casi burlona. Esto es un espacio común, dijo, sosteniendo la insulina como si fuera una amenaza al orden. No es tu farmacia personal. Jennifer sintió una punzada de rabia en el estómago, pero mantuvo la compostura. Intentó explicarle la importancia médica, las recomendaciones del pediatra. Incluso mencionó que otras asociaciones en el estado ya tenían reglas para permitir ese tipo de almacenamiento. Pero Karen no atendía a lógica ni humanidad. Su mundo era blanco o negro, norma o infracción. Y entonces lo hizo, sin previo aviso, camino hasta el fregadero exterior. Abrió la tapa del desagüe, y con un movimiento seco, dejó caer todo el contenido del paquete. Jennifer se lanzó hacia ella, pero ya era tarde. Las jeringas desaparecieron por el tubo metálico con un sonido sordo. La tapa cayó con un golpe hueco. Ahora está limpio, dijo Karen, dándose la vuelta como si acabara de arreglar un desorden estético. Jennifer no podía creerlo. En cuestión de segundos, el medicamento vital de su hijo había sido descartado como basura. Se quedó paralizada por el shock, mientras su mente ya empezaba a correr. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última dosis de Zach? ¿Cuánto aguantaría su nivel de glucosa con ese calor? ¿Podía llegar al hospital a tiempo si algo salía mal? Su corazón latía con fuerza, entre el miedo, la rabia y una incredulidad tan profunda que apenas podía respirar. Sabía que Karen no era una mujer fácil, pero jamás imaginó que fuera capaz de algo así. Lo que había comenzado como un día de piscina estaba a punto de transformarse en una pesadilla. El agua tibia de la ducha aún goteaba por la espalda de Jennifer cuando notó que algo no iba bien. El sol seguía fuerte, pero ya no oía la risa de Zach.
Salió rápidamente de los vestidores de la piscina, ajustándose la toalla alrededor del cuerpo, y sus ojos lo buscaron entre los demás niños. No tardó en encontrarlo. Estaba allí solo, en el borde del área de descanso, recostado en una tumbona blanca, con la cabeza hacia un lado y la piel empapada de sudor. Al acercarse, sintió cómo su pecho se encogía. Zack no respondía a su voz. Tenía los labios resecos, las manos temblorosas, y una palidez que no se debía al sol. Jennifer le tomó la mano, cálida pero inerte. Su mirada estaba desenfocada. Un gilo de voz salió de su boca, casi inaudible, como si intentara llamarla, pero no tuviera la fuerza. «Carino, Zack, mírame, Zack», susurró ella, tratando de mantener la calma, pero ya sentía el pánico subiéndole por la garganta. La mente de Jennifer reaccionó con precisión automática. Sabía exactamente lo que pasaba. El nivel de glucosa estaba cayendo de forma peligrosa. Tenía que actuar de inmediato. Corrió hacia el refrigerador donde había dejado las jeringas prelenadas con insulina rápida, su única seguridad en momentos así. Abrió la puerta de golpe. Vacío, ni una sola caja, ni una etiqueta, nada. El aire pareció desaparecer. La realidad se comprimió en un segundo eterno. Jennifer sintió un vértigo profundo. Volvió a mirar hacia la tumbona. Zack estaba más pálido aún. Los minutos contaban. Cada segundo sin intervención podía tener consecuencias graves. Siguió buscando ayuda, pero no vio a nadie cercano con conocimiento médico. El socorrista no estaba. Karen tampoco. La imagen de Karen arrojando las jeringas al desagüe la golpeó como un puño invisible. Aquello no había sido un arrebato sin consecuencias, era real. Su hijo estaba sufriendo porque a una mujer le molestó ver medicamentos en un refrigerador común, porque alguien había decidido que las reglas importaban más que la vida de un niño. Jennifer sacó el teléfono con manos temblorosas y marcó el 911. «Mi hijo tiene diabetes. Necesita ayuda urgente. Se está descompensando», decía atropeladamente, mientras intentaba hablar y al mismo tiempo despertar a Zack, acariciándole la cara, susurrándole palabras suaves que no sabía si él oía. «Hold on, baby, hold on». Repetía una y otra vez, como si al decirlo, su voz pudiera mantenerlo en pie, mantenerlo con ella, pero los ojos de Zack ya se cerraban con lentitud, su cuerpo quediendo. La ambulancia no tardó mucho, pero para Jennifer fueron años comprimidos en minutos. El zumbido de la sirena en la distancia fue la única señal de esperanza que tuvo. Cuando los paramédicos llegaron, Jennifer ya lo tenía envuelto en toallas, con una botella de jugo entre sus dedos, intentando introducir algo de glucosa por vía oral, aunque él apenas reaccionaba. El equipo actuó con rapidez, conectándolo a una vía, verificando signos, aplicando glucosa intravenosa. Uno de ellos, un hombre alto con rostro sereno, la miró y dijo: «Tranquila, haremos todo lo posible». Ella asintió sin poder hablar. Subió a la ambulancia con ellos, sosteniendo la mano de su hijo mientras los neumáticos rodaban velozmente hacia el hospital. Jennifer no podía apartar los ojos del rostro de Zack. Recordaba cuando era bebé, cuando sostenía su mano del mismo modo para que no se sintiera solo durante las inyecciones. Ahora lo hacía otra vez, solo que la amenaza era mucho mayor. Durante el trayecto, la voz de la operadora seguía sonando desde la radio interna de la ambulancia, mientras los paramédicos coordinaban con el hospital de recepción. Jennifer sentía que su cuerpo estaba allí, pero su mente seguía anclada en aquel momento frente al refrigerador, en esa puerta abierta y vacía que había confirmado su peor miedo. Luchaba por no llorar, por no desmoronarse, porque sabía que su hijo la necesitaba fuerte, porque en medio del caos, del temor y de la impotencia, solo le quedaba una cosa: estar presente. En silencio prometió que, si Zack salía de esta, no permitiría que el acto de Karen quedara impune, no por rabia, sino por justicia, por todos los niños como Zack que no podían defenderse, y por todas las madres que, como ella, harían lo imposible para protegerlos. Zack sobrevivió, y aunque esas palabras parecían un alivio, estaban cargadas de una verdad más compleja. Sobrevivió sí, pero a un precio. Los médicos del Hospital Infantil de Pine Valley actuaron con rapidez ejemplar. Administraron glucosa intravenosa, estabilizaron su nivel en sangre y lo mantuvieron en observación intensiva durante horas. Cuando finalmente abrió los ojos, Jennifer sintió una mezcla de gratitud y angustia que la dejó sin aliento. Su hijo vivía, pero no era el mismo. Durante días evitó mirar a los adultos a los ojos. Tenía pesadillas, y cada vez que veía una jeringa, se tensaba.
Comenzó a preguntar si era seguro ir a jugar afuera, si alguien más podía tocar sus cosas. El miedo se había instalado, silencioso y persistente. Fisiológicamente, los médicos también fueron claros. Un episodio como ese, en el que los niveles de glucosa caen de forma tan drástica, puede dejar efectos a largo plazo. Nada irreversible, dijeron, pero sí preocupante. Jennifer entendió entonces algo que no la soltó desde ese día. Había estado muy cerca de perder a su hijo, no por accidente, no por una complicación inevitable, sino por una decisión deliberada de otra persona. Y lo peor era saber que esa persona seguía viviendo a unas pocas casas de distancia, caminando por los mismos senderos, saludando a los vecinos con su sonrisa fría y su carpeta de reglamentos bajo el brazo. Durante un par de días, Jennifer intentó concentrarse solo en Zack, en su recuperación, en hacerlo sentir seguro otra vez, pero por dentro, algo ardía. No era rabia vacía, era determinación, porque si él la calaba, si dejaba que esto se diluyera como una discusión de piscina, quien decía que Karen no lo haría de nuevo, con otro niño, con otra familia, con consecuencias aún peores. Esa noche, sentada frente a la mesa de la cocina, Jennifer abrió su laptop y comenzó a escribir un informe detallado. Horarios, conversaciones, reacciones, síntomas, tratamiento, reunió facturas médicas, el diagnóstico del hospital, e incluso transcribió lo que recordaba del momento en que encontró el refrigerador vacío. A la mañana siguiente, fue a la estación de policía local. Pero Ali, la reacción no fue la que esperaba. Señora Wilson, esto parece más bien un conflicto vecinal. La asociación JOA tiene sus reglas internas. No podemos considerarlo un delito sin pruebas de intención directa. Jennifer contuvo la respiración. Volvió a explicar. Mostró los papeles. Pero la respuesta fue la misma. Reglas comunitarias, sin violencia física. Posiblemente una infracción civil. Salió de la comisaría con el corazón pesado, pero no con menos fuerza. Sabía que necesitaba más. Pruebas, testimonios. Volvió al complejo y empezó a tocar puertas. No todos quisieron involucrarse, pero algunos sí. Una vecina confirmó haber oído a Karen quejarse de la gente que usa espacios comunes como clínicas personales. Otra madre recordó una discusión previa en la que Karen amenazó con tirar juguetes que no cumplieran el estándar estético del vecindario. Jennifer organizó una petición formal, recogiendo firmas de quienes habían sido testigos o víctimas de decisiones abusivas del comité. Pero lo más importante llegó de forma inesperada. Un adolescente del vecindario, Josh, de 14 años, se acercó a ella con una mezcla de nerviosismo y valentía. Le contó que ese día mientras caminaba hacia la piscina, vio a la señora Karen sacando algo del refrigerador con una expresión de disgusto. Se detuvo a observar desde lejos por curiosidad. La vio caminar hasta el fregadero exterior y dejar caer varios frascos de plástico por el drenaje. No entendió qué era en ese momento, pero al ver a los paramédicos llegar más tarde, supo que debía hablar. Jennifer le agradeció, y con el permiso de sus padres, grabó su testimonio. Luego pidió acceso a las cámaras de seguridad del área común. No había imágenes perfectas del acto, pero sí se veía a Karen manipulando el refrigerador y luego desplazándose hacia la zona del fregadero con un paquete en la mano. Con todo esto, volvió a la estación de policía. Esta vez no fue sola. La acompañaron 2 vecinos y los documentos en una carpeta ordenada. La oficial que la atendió era distinta, más joven, y al revisar las pruebas, frunció el ceño. Déjeme consultarlo con el fiscal de distrito. Esto ya no suena como una simple infracción. Y por primera vez desde que todo comenzó, Jennifer sintió algo diferente a la impotencia, una chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, la verdad comenzaba a tener voz. Lo que comenzó como un acto silencioso de negligencia terminó escalando a niveles que nadie en Silver Pines habría imaginado. Lo que Jennifer Wilson impulsó con determinación, paso a paso, ganó peso en la esfera legal gracias a la firmeza con la que presentó cada evidencia, cada testimonio, cada página del expediente médico. La Fiscalía del Condado, al revisar el conjunto de pruebas reunidas, tomó una decisión que marcó un antes y un después en la historia de ese vecindario. Reclasificar el caso como delito penal. El cargo ya no era simplemente daño a propiedad ajena ni mala conducta civil. El fiscal principal, el señor Adrian Torres, declaró públicamente que los hechos constituían
una conducta intencional que puso en peligro la vida de un menor vulnerable. Basándose en el informe médico, los antecedentes documentados de la JOA y la cronología de los eventos, presentó cargos formales por tentativa de homicidio a través de negligencia grave, lo que en el estado podía conllevar consecuencias severas. Karen Miller fue notificada y citada a comparecer ante el tribunal del condado. La noticia corrió como pólvora entre los residentes de Silver Pines. Algunos se mostraban incrédulos. No podían imaginar que la señora Karen, con su peinado perfecto y su voz siempre firme en las asambleas, estuviera en el centro de un juicio penal. Pero para otros, era algo que había tardado demasiado en llegar. El día del juicio, la sala estaba llena. Jennifer, vestida con sobriedad, tomó asiento en la primera fila, al lado de su abogado. Zack no asistió, por recomendación de los psicólogos, pero Jennifer llevaba consigo una pequeña fotografía suya en el bolsillo, como recordatorio del por qué estaba allí. Karen llegó puntual, acompañada de un abogado privado. Su porte no cambió. Caminó erguida, con su carpeta habitual en la mano, pero su rostro revelaba una tensión contenida. Esa misma rigidez que tantas veces había usado para imponer autoridad, ahora parecía servirle de escudo. Desde el inicio del juicio, su defensa giró en torno a una narrativa predecible. Solo cumplía con las reglas. Alegaron que el refrigerador era de uso común, que no existía una normativa clara sobre el almacenamiento de medicamentos, que lo que hizo fue una acción administrativa sin intención de causar daño. Incluso intentaron presentar su historial como líder vecinal intachable, como prueba de su compromiso con la comunidad. Pero la fiscalía desmontó esa fachada pieza por pieza. Presentaron el video de las cámaras de seguridad, donde se veía claramente a Karen retirando los objetos del refrigerador y desplazándose hacia el fregadero. Mostraron el testimonio grabado del joven Josh, quien la había visto desechar los frascos por el desagüe. Llamaron a médicos que explicaron cómo ese acto había puesto en riesgo directo la vida de un niño dependiente de insulina y cuánto daño pudo haber causado si la ambulancia hubiese tardado solo 5 minutos más. Un experto en derecho comunitario declaró que incluso en ausencia de reglas específicas, todo líder de asociación debe priorizar la seguridad de los residentes, especialmente de menores con condiciones médicas. La negligencia, en este caso, no era producto del descuido, sino del desprecio. Cuando Karen tomó el estrado, su discurso fue frío, calculado. Dijo que se sentía atacada, incomprendida, que solo quería mantener el orden y que no fue su intención causar ningún daño. Su voz se quebró en un momento, y habló de su compromiso con el bienestar del vecindario. Pero cada palabra sonaba menos creíble frente a los hechos ya presentados. La sala guardó silencio cuando el juez, después de días de audiencia, tomó la palabra para emitir su veredicto. Su tono fue firme, sin titubeos. Declaró que el tribunal consideraba probado que la acusada actuó con una indiferencia temeraria ante una situación médica evidente, que su conducta no fue simplemente incorrecta, sino peligrosa, y que ese tipo de comportamiento, especialmente cuando se ejerce desde una posición de poder, debía tener consecuencias claras. Ordenó su detención inmediata. Karen, aun sorprendida, fue escoltada por los oficiales sin pronunciar palabra. En la sala se respiraba una mezcla de tensión disuelta y justicia restablecida. Jennifer no celebró, no levantó los brazos ni sonrió, solo bajó la cabeza, cerró los ojos y respiró hondo. No era una victoria para presumir, era una protección recuperada para su hijo, un acto de defensa hecho justicia. El juez concluyó recordando que ningún reglamento está por encima de la vida, y que cuando la humanidad se pierde bajo el pretexto del control, la ley tiene el deber de restaurar el equilibrio. Ese día, en una pequeña sala de audiencias, el equilibrio volvió, aunque fuera solo un poco. Lo que comenzó como un acto de protección maternal terminó transformándose en un movimiento que cruzó las fronteras de Silver Pines. La historia de Jennifer Wilson, madre decidida a defender la vida de su hijo frente a una injusticia disfrazada de orden vecinal, pronto captó la atención de los medios locales. Al principio, fue una nota breve en el boletín del condado, titulada «Residente exige justicia tras incidente médico en comunidad quebrada». Pero algo en el testimonio, en la dignidad con la que Jennifer contaba los hechos, en la imagen de una madre que enfrentó sola un sistema indiferente, comenzó a generar interés. En pocos días, su nombre apareció en portales digitales y luego en la televisión regional.
Un canal matutino la invitó a una entrevista. Jennifer, nerviosa pero firme, compartió no solo lo que había vivido con Zach, sino también el proceso posterior, la lucha por ser escuchada, la resistencia de las autoridades locales y el peso emocional de sostenerse en pie mientras cuidaba de un niño traumatizado. No buscaba venganza ni atención, eso dejó claro. Su único objetivo era que ninguna otra familia tuviera que pasar por lo que ella y su hijo vivieron. Ese mensaje, directo y sincero, tocó una fibra profunda en la audiencia. Días después recibió llamadas de productores de programas radiales, creadores de contenido y plataformas de salud pública. En cada espacio al que asistía, Jennifer compartía su experiencia con una mezcla de vulnerabilidad y convicción. No hablaba como una experta, sino como una madre que había aprendido a la fuerza cómo defenderse, y esa voz se convirtió, poco a poco, en el eco de muchas otras. Empezaron a llegar mensajes, padres de niños con enfermedades crónicas, abuelos, tíos, maestros, historias de otros casos, de reglamentos absurdos que ponían en riesgo a menores por falta de sensibilidad o conocimiento. Jennifer entendió entonces que su experiencia no era un caso aislado, era parte de un patrón más amplio, en el que el control y la indiferencia se imponían sobre el cuidado y la comprensión. Fue así como nació Save the Shot, una iniciativa sin fines de lucro con una misión clara: proteger a los niños que dependen de tratamientos médicos diarios y crear conciencia sobre la necesidad de adaptar entornos comunitarios a sus realidades. El nombre no solo hacía referencia a las inyecciones de insulina, sino también a la idea de darles una oportunidad real de vivir con dignidad y seguridad. Con ayuda de voluntarios, Jennifer empezó a ofrecer talleres en escuelas, residencias, clubes deportivos y campamentos. Enseñaban qué es la diabetes tipo 1, cómo actuar ante una emergencia y, sobre todo, por qué la empatía puede salvar vidas. Además, promovían cambios legislativos para que las asociaciones residenciales incluyeran protocolos obligatorios sobre el manejo de medicamentos críticos. La campana fue creciendo. Aparecieron donaciones modestas al principio, luego patrocinadores locales. Algunos legisladores del estado comenzaron a prestar atención. Lo que antes era una historia dolorosa se transformaba en una herramienta de cambio social. Y en medio de todo, Zach seguía creciendo, con terapias, apoyo emocional y la presencia constante de su madre. Recuperó su alegría. Ya no temía ir a la piscina. Volvió a reír, a jugar, a invitar amigos a casa. En una de las entrevistas que dieron juntos para una campaña educativa en vídeo, el periodista le preguntó si entendía lo que su madre había hecho por él. Zach miró a la cámara, pensativo, y respondió con una voz suave pero clara: Mi mamá me salvó 2 veces, una en la piscina, otra en el sistema. Aquella frase se volvió símbolo de la campaña. Fue impresa en camisetas, utilizada como lema en conferencias, compartida en redes sociales miles de veces. Porque en esa simple oración cabía todo: el amor, la lucha, la injusticia y la redención. Jennifer nunca imaginó convertirse en portavoz de nadie, pero entendió que a veces, cuando la vida nos empuja al límite, no basta con resistir. Hay que alzar la voz, no solo por uno mismo, sino por todos los que aún no han sido escuchados. El impacto del caso Wilson no se limitó a las fronteras de Silver Pines. Lo que comenzó como un incidente en un vecindario privado terminó encendiendo una conversación a nivel estatal. A raíz de la sentencia contra Karen Miller, medios, legisladores y organizaciones comunitarias empezaron a cuestionar hasta qué punto las asociaciones residenciales podían imponer normas que, aunque presentadas como medidas de orden, ignoraban las necesidades humanas básicas. La historia se convirtió en catalizador de reformas. El Departamento de Asuntos Comunitarios del Estado convocó a una mesa redonda con expertos legales, representantes de asociaciones de vecinos y defensores de derechos de pacientes crónicos. Allí se discutió lo que antes parecía evidente pero nunca se había reglamentado con claridad: que la salud de los residentes no podía subordinarse a reglas arbitrarias. Poco después, se redactó y aprobó una nueva disposición estatal que obligaba a todas las asociaciones de vivienda a implementar políticas claras sobre el manejo y almacenamiento de medicamentos esenciales. Además, se estableció que ningún miembro del comité administrativo de una JOA podía intervenir o desechar insumos médicos sin autorización profesional. El decreto fue conocido informalmente como la Ley Zach.
La comunidad de Silver Pines, que durante años había convivido bajo la sombra de una autoridad inflexible, también comenzó a cambiar. Tras el juicio, la figura de Karen Miller desapareció de la escena local. Fue declarada culpable por el tribunal, y su sentencia fue contundente. 5 años de libertad condicional con supervisión estricta, además de 18 meses de cumplimiento efectivo en un centro correccional. No se permitió que regresara a su cargo en la Juan ni que se involucrara en asuntos comunitarios. Desde entonces nadie volvió a verla en el vecindario. Su ausencia no generó polémicas ni lamentos. Más bien trajo una sensación de respiro. Los vecinos, antes temerosos o simplemente resignados, comenzaron a hablar. Historias que habían permanecido ocultas salieron a la luz. Familias multadas por dejar una bicicleta fuera del garaje durante 5 minutos. Una madre que fue reprendida por usar una alfombra de bienvenida, demasiado colorida. Un adulto mayor obligado a remover sus plantas medicinales del patio por no estar en la paleta estética del reglamento. Todos estos relatos coincidían en algo: la necesidad de control constante que había ejercido Karen, amparada en su título y en un reglamento diseñado para no ser cuestionado. La figura que durante tanto tiempo había simbolizado autoridad fue reevaluada bajo una nueva luz. Lo que muchos interpretaron como orden y disciplina, en realidad, había sido un mecanismo de dominación silenciosa. Y aunque no todos lo habían sufrido en carne propia, el juicio y la condena sirvieron como espejo. La comunidad por fin empezó a construir un nuevo tipo de convivencia, uno basado en el respeto mutuo y no en el miedo a una joya de normas. Jennifer desde su lugar observaba estos cambios con una mezcla de alivio y reflexión. No había buscado fama ni protagonismo, solo había querido justicia, pero al alzar la voz por su hijo, ayudó a que muchos otros también encontraran la suya. Silver Pines dejó de ser un lugar donde el reglamento estaba por encima del sentido común. Ahora cada residente sabía que tenía derecho a ser escuchado, y sobre todo protegido, y en ese pequeño triunfo colectivo, nació una comunidad diferente, más humana, más consciente, más libre. Esta historia no es de venganza, es de amor, amor de una madre que no se rindió cuando su hijo estuvo en peligro. Jennifer no buscaba castigar a nadie, solo quería proteger a Zach, pero al hacerlo, terminó cambiando mucho más que su propia realidad. Transformó una comunidad, cuestionó un sistema, y dio voz a quienes nunca se atrevían a hablar. Con paciencia y coraje, enfrentó la indiferencia, reunió pruebas, tocó puertas y no descansó hasta que la verdad salió a la luz. Su lucha se convirtió en un mensaje poderoso, que la vida de un niño no puede estar sujeta a normas mal aplicadas, y que cualquier madre, con suficiente amor, puede desafiar hasta lo que parece intocable. Hoy, Jennifer camina por Silver Pines con la frente en alto. El vecindario ha cambiado, y junto a la piscina, donde todo comenzó, el refrigerador ahora luce una placa clara: Restricted, Medication Only, State Law 1025B. Cada vez que la ve sonríe, no por orgullo, sino porque sabe que ese pequeño letrero es símbolo de algo más grande. Porque sí, incluso una acción pequeña, nacida del instinto de proteger, puede tener un impacto real. Y sí, incluso una madre común, con voz firme y corazón valiente, puede detener a una Karen, y con eso hacer del mundo un lugar un poco más justo.